Amén, amén y amén. Den un fuerte aplauso al Rey, Él está aquí en este lugar. Puede tomar asiento. Bienvenidos a todos los que están en el auditorio de la iglesia Ríos de Agua Viva y a los que nos miran a través del internet, a través del YouTube. No se olvide de compartir ahí donde usted está para que sus contactos reciban la palabra del Señor. Bueno, antes de comenzar quiero invitarle a nuestros servicios semanales. Martes, discipulado general a las 6:30. El viernes, reunión de jóvenes, 6:30 de la noche. El sábado, nuestra reunión de alabanza y adoración a las 6:30. Domingo, nuestra reunión familiar a las 9 de la mañana. La oración matutina a través del Facebook Live. Miércoles y viernes, 5:30 de la mañana. Los que necesiten oración, ahí al lado de la puerta, usted puede escribir su petición, entregársela a la pastora, a cualquiera de los líderes, para poder estar orando por su vida. Amén. Y también nuestro discipulado de formación de carácter, los sábados 5 de la tarde y domingos 7:30 de la mañana. Este discipulado es para todos aquellos que están en el servicio, y las personas que quieran unirse también al servicio pueden asistir. Amén. Gloria al Señor. Daniel, ¿puedes bajar un poquito acá adelante? Está muy... Gracias. Bueno, vamos a estudiar la palabra del Señor. Vamos a Isaías capítulo 10, versículo 27. Ahí está bien. Isaías 10, 27. El libro del profeta Isaías, capítulo 10, versículo 27. ¿Lo tenemos? Las pantallas. Isaías 10, 27. Gloria al Señor. Dice la palabra del Señor: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro y su yugo de tu cerviz. Y el yugo, que dice, se pudrirá a causa de la unción. Padre, yo te doy gracias en esta noche, te bendigo junto con mis hermanos, Dios, y te pedimos que tu Espíritu sea enviado a este lugar, a cada uno de nuestros corazones. Que tú hagas la obra, Señor, que tú has empezado en nosotros. Hoy, Señor, nuestro corazón se dispone, Señor, para que sea enseñado por tu Espíritu, Dios. Hoy, Señor, que nuestra boca, Señor, se prepare para hablar tu palabra. No queremos hablar palabra de hombre, sino la palabra que edifica, que consuela, que exhorta, Señor. Hoy, Señor, queremos que tu Espíritu Santo forme, Señor, esos discípulos que tú nos mandaste a hacer, Dios. Por eso te pedimos, Señor, que toda distracción, Señor, que toda carga, Señor, todo yugo sea roto a causa de la unción de tu Santo Espíritu en esta noche, en este lugar. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, y la iglesia dice amén, amén, amén. He querido titular la enseñanza de esta noche: la unción que rompe yugos. ¿Cuántos hemos oído que hay una unción que rompe yugos? Amén. Pero quiero profundizar un poquito conforme la palabra de Dios. ¿Qué yugos a nosotros nos pueden someter y cómo esos yugos se tienen que romper a causa de la presencia del Espíritu en nuestras vidas? ¿Cuántos tenemos el Espíritu Santo? Amén. La palabra de Dios dice que cuando nosotros nos convertimos, fuimos sellados. Cuando declaramos que Jesucristo era nuestro Señor y nuestro Salvador, ese momento vino el Espíritu Santo y nos selló, nos apartó. Entonces mire que en nosotros no puede haber ataduras que nos puedan producir esa carga. Aquí la palabra del Señor, el profeta Isaías como el profeta Ezequiel, son profetas que se levantaron en el tiempo de Israel para amonestar al pueblo a causa de la rebeldía, a causa de la desobediencia, a causa de la idolatría. Si usted mira, el profeta Ezequiel
se levantó cuando los israelitas fueron llevados a Babilonia. Y Isaías se levanta cuando Israel es llevada a esclavitud por los asirios. Israel fue tratado por estos gobernantes o este gobierno por los asirios a causa de la desobediencia de Israel. Por eso Dios permitió que ellos fueran llevados a la cautividad. ¿Sí? Dios trató, mire, a los desobedientes con este pueblo para humillarlos y que reconocieran que toda obediencia es premiada y que también toda desobediencia trae sus consecuencias. Sabemos eso, ¿verdad? En el libro de Éxodo dice la palabra que hay dos caminos que uno tiene que escoger, ya sea el camino de obedecer al Señor o el camino de la desobediencia. Y lo que yo hablaba con alguien, le decía, lo más hermoso que nos ha dado Dios es el libre albedrío. Eso es lo más maravilloso que tiene el ser humano. ¿Por qué? Porque el libre albedrío le permite tener la libertad para escoger si seguir al Dios de los cielos o seguir en la desobediencia que habíamos venido cuando nosotros no conocíamos al Señor. Por eso el Dios que tenemos es un Dios de libertad, amén. Porque si no fuera un dictador, si Él nos obligara, hermano, a hacer las cosas, fuera un dictador. Pero dice que conoceréis la verdad y la verdad os hará libres, amén. Y dentro de esa verdad está su libre albedrío, el libre albedrío que nos ha dado a los seres humanos. Israel en ese libre albedrío escoge seguir en el camino de la desobediencia y son tratados con la esclavitud. Y hermano, un pueblo tan duro que venía de 400 años de ser esclavo, cuando el Señor los saca al desierto para entregarle la libertad, hermano, ellos se vuelven nuevamente a la esclavitud. O sea, era un pueblo que era duro de servir, amén. Aquí no hay ninguno, diga con fe, diga, aquí no hay ninguno, amén. Pero mire que hoy en día hay muchos cristianos que caminan con yugo sobre su vida, pero el Señor dice que no quiere que nosotros caminemos con esa carga, porque la promesa de Isaías 10:27 dice: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada de tu hombro. El profeta Isaías estaba mirando el día del Señor, estaba mirando el acontecimiento que después de 2000 años se dio cuando Jesucristo vino a la tierra. Y no solamente vino a Israel, y mire que ahora nosotros podemos decir que somos, hermano, esa iglesia que Él ha levantado para quitarnos toda carga de nuestro hombro, amén. ¿Cuántos creemos que ya no tenemos carga? Amén. Y dice que el yugo de tu cerviz se pudrirá a causa de la unción. Esa es la voluntad de Dios, ¿sí? Por eso el Señor les decía a sus discípulos: llevad mi yugo y mi carga, porque ellos son ligeros. El Señor quería ponernos un yugo más liviano. Quería que nosotros estuviéramos, hermano, a la par con Él para poder, hermano, conocer de la salvación y la vida eterna. Entonces mire que el Señor lo que quiere es que nosotros tengamos libertad, que no haya ningún peso, ninguna carga sobre nuestro hombro, sobre nuestra cerviz. Mire, y mirando eso, mire, yugo significa, la palabra 59-53 del hebreo, significa algo impuesto en el cuello. Hermano, qué terrible que tiene que ser eso. Usted, hermano, ha sentido la sensación cuando usted tiene, no sé cómo se llama, digamos, médicamente, pero nosotros lo llamamos un mico, ¿verdad? Ay, hermano, eso es insoportable. Usted no puede voltear a ver, usted no puede alzar a ver. Hermano, imagínese que cuando los tendones o los músculos se contraen tanto a causa de, puede ser del estrés, de una mala posición, usted no puede, hermano, hacer las cosas, ¿verdad? Que se incapacita. Hermano, eso es lo más terrible que pueda haber. Y el yugo es eso, algo que se impone en el cuello, ¿sí? Espiritualmente es algo que no te permite levantar los ojos a los cielos, que no te permite levantar la mirada al Creador y decirle gracias. Ese es un yugo. Ese es algo que se impone, ¿para qué? Para maltratarte. Mire qué terrible, hermano. Ahí dice que significa algo que se pone en el cuello para maltratar
Amén. Para abusar. Ay, hermano, yo no quiero tener yugos. No sé si usted quiera tener yugos, pero dice que para afectar en nuestra vida espiritual. Mire que dice que es una barra, una coyunda de opresión. Ese es un yugo. Y nosotros podemos decir, pero pastor, yo no tengo nada de eso. Naturalmente no, pero espiritualmente lo podemos estar cargando. Por eso hay hermanos cristianos que no avanzan porque tienen cargas pesadas, algo en el cuello que no le permite, hermano, ver la gracia del Señor. Cargas pesadas que no nos permiten avanzar en el camino del Señor. Y en esta noche queremos que esas cargas sean quitadas. Amén. Y ahí en el mismo libro del profeta Isaías, capítulo 5, versículo 8 al 10, dice: ay de los que juntáis casas con casa y añadís campo a campo hasta que no queda sitio alguno para habitar, vosotros solos en medio de la tierra. Así mis oídos, el Señor de los ejércitos, ha jurado: ciertamente muchas casas serán desoladas, grandes y hermosas, pero sin moradores, porque 10 yugadas de viña producirán solo un bato de vino, y un homer de semilla producirá solo un efa de grano. Mire que dentro del pueblo cristiano, el primer yugo que yo puedo ver aquí y que no nos permite levantar los ojos a los cielos, que te maltrata, te impone, abusa y afecta nuestro caminar como cristianos, se llama yugo de avaricia. Y esa tenemos que quitarlo, hermano. Amén. Ahí está en Isaías 5:8, dice: ay de los que juntáis casa con casa y añadís campo a campo. Mire, ahí le está exhortando Dios al pueblo de Israel. Mire, la avaricia se refiere a un desorden de deseo por poseer bienes, riquezas, que conlleva muchas veces actuar de manera inmoral a la persona, puesto que no se conforma con lo que tiene, sino que siempre quiere más. Y en eso tenemos que cuidarnos, hermano, porque la avaricia produce algo que no te va a dejar avanzar en el camino del Señor. Hermano, todos hemos recibido sanidad, hemos recibido salvación, hemos recibido vida eterna. Ese es algo que Dios nos ha dado cuando nosotros creemos en el Señor Jesús. Pero pueden haber estos yugos de opresión, hermano, que usted dice: es que ¿por qué no avanza? Es que mire, todo me sale mal. Es que a veces, hermano, no tengo la libertad en el Señor. Entonces tenemos que revisar que no estén afectando esos yugos, esas opresiones en nuestra vida espiritual, para poder hacer la voluntad del Señor. Entonces mire que es un desorden. La avaricia, la Biblia dice que es un desorden, ese deseo de poseer bienes, riquezas, hermano, más allá de lo que nosotros necesitamos, tenemos que quitarlo de nuestra vida. Amén. Mire, en la Biblia se habla de la avaricia en los mandamientos que el Señor le daba a Moisés. Y dice que era un pecado repudiable por Dios. Amén. ¿Por qué? Porque el ser humano tiende a ser insaciable con sus deseos de obtener cada vez más. ¿Usted ha mirado esas personas, hermano, que tienen ese deseo, ese impulso de cada vez más? El problema no es eso, pues si el Señor le bendice, gloria a Dios. Pero ¿sabe cuál es el problema? Que usted acumula toda clase de bienes y riquezas sin la intención de gastarla o compartirla. Ese es el problema de la avaricia, porque Dios lo puede bendecir. ¿Cuántos decimos amén? Y el Señor, hermano, dice que si nosotros somos fieles, Él también derrama. El Señor abre las ventanas de los cielos y llueve sobre usted sobre abundancia. Pero ¿para qué lo bendice el Señor? Para que usted comparta con el necesitado. Así vamos a curar la avaricia, hermano. Por eso nosotros tenemos que cuidar de no ser acumuladores compulsivos de las cosas materiales. Amén. Mire, hay personas, hermano, que aún no comen bien por estar acumulando plata. Se enferman por no pagar un médico. Y teniendo, hermano, eso se llama avaricia. Y eso es algo repudiable delante de los ojos del Señor. Y eso va a producir un yugo en lo espiritual que no te va a permitir avanzar.
Por eso en este lugar no hay ninguno, vamos a decir, fuera la avaricia de nuestra vida. Amén. Mire, una persona cuando es avara no conoce restricciones de leyes o ética para medir su deseo. Eso también es grave, hermano. Hermano, se pasan las leyes por encima, hermano, las leyes morales, las leyes naturales, las leyes espirituales, con tal de conseguir lo que ellos quieren. Mire qué peligroso eso, hermano. Amén. Mire qué tremendo es. Y eso va produciendo yugos en nuestra vida que no nos permiten alzar los ojos a los cielos, que no nos permiten ser agradecidos con Dios. Porque el que tiene avaricia, hermano, él piensa que solamente es por su capacidad, por su inteligencia, pero no reconoce que todo viene dado por Dios. Mire, cuando reconocemos que lo que tenemos viene de parte de Dios, ¿sabe qué hacemos? Decimos, más bienaventurado es dar que recibir. Y nosotros compartimos lo que el Señor nos ha dado. Hermano, por eso tenemos que tener mucho cuidado con esto. Mire, ese es el primer yugo que nosotros tenemos que quitar de nuestra vida. Vaya a su casa, pídale al Señor, y si hay algún hermano, algún amague de este yugo de opresión, dígale al Señor que rompa ese yugo con la unción del Espíritu Santo, con la unción del Santo de Israel. ¿Cuánto le damos un aplauso al Señor? Isaías 5:11, podemos mirar, esos eran los yugos que tenían al pueblo de Israel, hermano, en ese estado. Ay de los que se levantan muy de mañana para ir tras la bebida, de los que trasnochan para que el vino los encienda. En sus banquetes hay lira y arpa, pandero y flauta y vino, y no contemplan las obras del Señor, ni ven las obras de sus manos. Mire qué tremendo, el yugo del desenfreno. Israel estaba desenfrenado a la bebida, a trasnochar. Hermano, me imagino esas fiestas que hacían. Si la palabra dice es porque lo hacían, ¿verdad? Recuerdan cuando estuvieron en el desierto, hicieron una fiesta y adoraron el becerro. Me imagino que ellos no quitaron eso de su corazón. Y cuando el Señor los estaba llevando mire, dice que trasnochan para que el vino los encienda. En los banquetes hay lira y arpa, pero no para adorar al Señor, sino para darle riendas sueltas a sus deseos carnales. Y eso los está amonestando el Señor. Esos son los yugos que tiene Israel, pero espiritualmente también nos pueden estar afectando a nosotros. El yugo del desenfreno. Mire, el yugo del desenfreno, cuando nosotros nos metemos a ese yugo, cuando está dominando eso, dice que no contemplamos las obras del Señor y no miramos las obras de las manos del Señor. Cualquier parecido con el mundo, hermano, porque allá afuera los que están desenfrenados dicen, no, yo no necesito de Dios. Yo acá, ¿cómo es que dicen? Bebamos y que mañana moriremos, dice, ¿no? No, hermano, nosotros tenemos que entender que Dios nos ha dado dominio propio, amén, y que nosotros tenemos que sujetar las pasiones de la carne a la voluntad del Espíritu Santo. Por eso si hermano, si de pronto está afectando este yugo de desenfreno, nosotros tenemos que, hermano, desecharlo. ¿Sí? La palabra desenfreno es un término que normalmente empleamos cuando queremos dar cuenta de la falta de moderación que alguien presenta en sus pasiones. ¿Qué es el desenfreno? Es la falta de moderación que alguien presenta en sus pasiones. Porque todos tenemos pasiones, ¿verdad? No estamos, hermano, glorificados, ni tampoco tenemos alas. Yo no veo a ninguno levitando aquí todavía, hermano, contándome. Todavía no estamos santificados. Hay pasiones que se mueven en nosotros. Lo tremendo es que nosotros no la tenemos que llevar a la libre, hermano, rienda suelta.
Tenemos que tener dominio propio. La palabra del Señor dice que nosotros poseemos dominio propio. Cuando tenemos el Espíritu Santo, nosotros nos dominamos. ¿Y qué? Y le damos moderación a esas pasiones. Las colocamos en las manos del Señor. Y el Señor toma control de nuestras vidas. Dice que es un apetito incontrolable de los placeres carnales que manifiesta un individuo. Mire, placeres carnales. Pero cuando decimos esto ya nos estamos imaginando todo lo que sea pecado, ¿no? Lo carnal es no allá que la rumba, que las mujeres. ¿Sabe que cuando usted, hermano, tiene exceso y ansiedad, hermano, que nada lo llena con la comida, también usted tiene algo desenfrenado, una pasión desenfrenada? Y eso no es pecado, dirá usted, pero es algo que no podemos controlar, las ansiedades, ¿sí? Y eso produce yugos en nuestras vidas. ¿Por qué? Porque no podemos controlar, no podemos darle control a los placeres de la carne. Porque ¿a cuánto les gusta, hermano, comerse un buen churrasco? ¿Verdad que sí? Gloria al Señor, hermano. Pero cuando no podemos controlar esos apetitos carnales, ahí nos estamos metiendo en un desenfreno. Y nosotros no estamos para desenfrenos, porque usted tiene el Espíritu Santo, yo tengo el Espíritu Santo y tenemos dominio propio, amén. Y nosotros sabemos, hermano, cuál es nuestro límite y cuál es el límite de la carne. Porque ya no somos carnales, ¿qué dice la palabra? Sino espirituales. ¿Qué nos hace espirituales? El dominio propio, el controlar las pasiones desordenadas de nuestra carne. Pero cuando no controlamos eso, viene el yugo del desenfreno a nuestra vida y no podemos levantar los ojos a los cielos. Mire cuántas personas sufren de depresión porque tienen ese yugo ahí. La depresión los ha llevado hasta la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque tienen el yugo ahí, porque no han podido controlar sus emociones, sus placeres. Entonces, hermano, estas son las enfermedades del cristiano, que poco se hable, pero que están ahí dentro de la iglesia, que se tienen que, dice, pudrir a causa de la unción. Se tienen que podrir a causa de la unción. ¿Cuántos decimos amén? Esa es la promesa del Señor, ¿verdad? Pero ¿quién nos da la unción? El Espíritu Santo. Pero vamos a ver también que hay otras clases de unciones que el Señor permite en nuestra vida para que podamos nosotros romper esos yugos. Y hay otro yugo, hermano. Bueno, aquí dice que cuando nosotros tenemos el yugo del desenfreno, dice que el desenfreno denota ausencia de fuerza. De ahí la ausencia de dominio propio. Mire, entregarse completamente a los deseos de la carne, lo que ven tus ojos, lo que le gusta a tu paladar, lo que piensas, lo que siente, la pasión que nos envuelve. Eso produce desenfreno. Cuando no controlamos eso, produce desenfreno. Y ese desenfreno produce un yugo que nos va a tener, hermano, que decía que es yugo, sometido sin poder alzar a ver. Nos van a hacer daño en nuestra vida. Amén. Otro yugo que el profeta Isaías exhortaba a Israel es el yugo del orgullo. Isaías 5:21: hay de los sabios a sus propios ojos e inteligentes ante sí mismo. Mire, dice que el orgullo es estima propia exagerada que ciega a su poseedor a las debilidades y peligros y prepara el camino a su humillación y destrucción. Qué terrible, hermano. Qué terrible el orgullo. Dice que es una estima propia exagerada. ¿Y qué hace esa estima propia? Ciega a su poseedor de las debilidades y los peligros. Hermano, el orgulloso mira el peligro y es como si nada, hermano. Proverbios 16:18. Por favor, me coloca en la pantalla. Proverbios 16:18. Antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída, la altivez
de espíritu. ¿Por qué cae alguien? Porque tiene orgullo y no mira el peligro, y no mira, hermano, lo que Dios nos ha dado, las barreras que Dios nos puede poner, hermano, para no caer. El orgulloso no ve nada, hermano. Si hubiera algo aquí que nos detuviera, el orgulloso no ve y sigue derecho y cae. Por eso dice que antes del quebrantamiento es la soberbia, y antes de la caída la altivez de espíritu. Otras versiones dice el orgullo. Entonces mire qué tremendo es eso, hermano. Tener un exceso en la autoestima, ser arrogante, ser soberbio, hermano, eso nos va a conducir a exagerar su importancia y las virtudes que el Señor nos ha dado, los dones que Dios nos ha dado. El orgulloso piensa que todo viene por su sabiduría, por su inteligencia, y menospreciamos lo que Dios nos ha dado. No le damos la gloria a Él, sino nos damos la gloria a nosotros. Y eso, hermano, tenemos que cuidarlo, porque si nosotros somos orgullosos, va a venir la caída a nuestra vida. Por eso Dios quería cuidar al pueblo. Por eso Dios les estaba mostrando y les estaba exhortando a través del profeta que cambiaran esas actitudes. Y hoy el Señor, si en algún momento en nuestra vida pueda haber esos yugos, hermano, tenemos que soltarlos en el nombre de Jesús. Y yo declaro por el poder de la palabra que en esta noche se rompe todo yugo, toda coyunda, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Mire, el orgullo hace que el individuo piense que es mejor que los demás. Qué tremendo eso, hermano. Piensa que es mejor que los demás, y lo que es peor, pretende negar a Dios, cuestionar sus palabras y las acciones de Dios. Qué difícil, ¿no? Eso. Por eso nosotros tenemos que cuidarnos, hermano. Ser mansos, humildes, como Dios nos ha mandado. Amén. Mire, y por último, el yugo de la iniquidad o la maldad. Isaías 5:22 dice: hay de los héroes para beber vino y valientes para mezclar bebidas. Mire, aquellos que demuestran valentía en hacer lo malo, teniendo la iniquidad en el corazón, aquellos que se deleitan en hacer lo malo, tienen un yugo de iniquidad o de maldad. La iniquidad es el pecado en su peor extensión. ¿Sabe por qué? Porque nosotros, hermano, dice que todos los días pecamos. Amén. Por nuestra debilidad, por nuestra condición, estamos en la carne, pero justo y fiel es Dios para perdonarnos, dice la palabra, ¿verdad? Si tú te arrepientes, el Señor te perdona. Si tú dejas de hacer por lo que le pediste perdón, te arrepentiste de verdad, el Señor te perdona, te limpia y te lava. Amén. Pero mire que la iniquidad o la maldad, hermano, es pecar con conciencia. Eso es iniquidad. Insistir, persistir en lo que yo ya he dejado atrás, en lo que el Señor me ha libertado. Eso es iniquidad. ¿Sí? Dice que la iniquidad es hacer nuestra propia voluntad con respecto al pecado. Y de eso tenemos que cuidarnos, hermano, porque Dios nos puede perdonar, nos puede lavar, pero si insistimos en el pecado, ya se convierte en iniquidad, en dureza de corazón. Y cuando hay dureza de corazón, hermano, no hay palabra. Si viene el mismo Jesucristo, usted dice no, porque hace su propia voluntad en cuanto al pecado. Amén. Mire que esos son los yugos que tenía Israel. Y nosotros ahora podemos decirle al Señor, si hay algo de eso en nosotros, que lo quite, porque el Señor nos ha llamado a libertad. Él no quiere que estemos esclavos de ningún yugo. Amén. Y dice la palabra, mire, ahí está el versículo que estamos leyendo: acontecerá en aquel tiempo que su carga será quitada. ¿Cuántos creemos que nuestra carga ha sido quitada? Amén. Y el yugo de tu cerviz, y el yugo se pudrirá a causa de la unción. Yo declaro en el nombre de Jesús que está podrido ahora el yugo. Amén. Ya está podrido. ¿A causa de qué?
¿Qué dice? ¿A causa de qué? De la unción. Pero quiero que miremos qué es unción. La palabra unción es la palabra 80-81 en el Strong, en el hebreo. Y la palabra es la palabra shemen. Y significa riqueza. Mire lo que significa. Dice que significa aceite. Dice que significa bálsamo. Dice que significa ser fértil. Dice que significa ser perfume. Dice que es un ungüento. Los que se glorían de la abundancia, eso es unción. Entonces, ¿cómo vamos a romper esos yugos? ¿Cómo vamos a romper nosotros, hermano, el yugo del orgullo, el yugo de la iniquidad, el yugo, hermano, de la soberbia, el yugo de la desobediencia? ¿Cómo lo vamos a romper? Dice, con el aceite de la santa unción. El Espíritu Santo va a venir sobre nuestra vida y nos va a romper esos yugos. Amén. Pero usted tiene que tener esa comunión con Él. Usted tiene que, hermano, humillarse delante de su presencia para que la unción sea vertida cada día y usted pueda, hermano, que esos yugos que de pronto lo están oprimiendo se rompan a causa de esa unción. Amén. Mire, de la palabra unción, lo más curioso que cuando estaba estudiando esta, se deriva la palabra semen. Y la unción nos da fertilidad en todo lo que nosotros hagamos. ¿Para qué sirve el semen? Biológicamente, para dar vida, ¿verdad? Cuando nosotros nos acercamos al Señor, le decimos que derrame esa unción, hermano, todo lo que estaba muerto, hermano, se pudre y da vida y nace vida a nuestra vida, hermano. Amén. Por eso nosotros tenemos que pedirle la unción cada día, ese bálsamo, ese perfume, ese ungüento, para que nosotros podamos en todo lo que hagamos ser fértiles. Amén. Y a causa de ese aceite, de esa fertilidad, se rompan esos yugos. Y todo lo que sea muerte, hermano, se va a causa de la unción. Entonces miremos unas clases de unciones que la palabra nos da para que podamos, hermano, romper todos esos yugos. Hermano, ¿quién es el colocayugos? ¿Quién es el que coloca yugos? En el caso del pasaje que estamos mirando, ¿quién estaba colocando yugos sobre el pueblo de Israel? Los asirios, los enemigos. Esos eran enemigos naturales del pueblo de Israel. Pero usted tiene que entender que cuando caminamos con el Señor, se levantan enemigos espirituales que quieren colocar cargas y yugos. Pero conociendo esto, ahora le vamos a decir que no tiene poder. Amén. Que los yugos que quiera colocar el enemigo se rompen a causa de la unción. Entonces miremos las unciones o los ungimientos en la palabra del Señor. Éxodo 49 dice: luego tomarás el aceite de la unción y ungirás el tabernáculo y todo lo que hay en él, y lo consagrarás con todos sus utensilios y será santo. Ungirás además el altar del holocausto y todos sus utensilios, y consagrarás el altar, y el altar será santísimo. Ungirás también la pila de su base y la consagrarás. Entonces harás que Aarón y sus hijos se acerquen a la entrada de la tienda de reunión, y los lavarás con agua, y vestirás a Aarón con las vestiduras sagradas, los ungirás y los consagrarás para que me sirvan como sacerdotes. También harás que sus hijos se acerquen y les podrás las túnicas, y los ungirás como ungiste a su padre, para que me sirvan como sacerdotes, y su unción les servirá para sacerdocio perpetuo por todas las generaciones. Mire qué promesa tan hermosa. Pero aquí podemos mirar, hermano, que en la palabra del Señor que hay varias unciones, no solamente es la unción del Espíritu. Podemos mirar en Santiago 5:14 al 16, dice: ¿está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecado, le serán perdonados. Por tanto, confesaos vuestros pecados
unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede lograr mucho. Entonces aquí miramos en Santiago que hay una unción con aceite, ¿sí? Dada por quién, por los ministros, dice ahí. Mire qué importante es que usted se haga ungir por su pastor. Mire qué importante es esta unción que el Señor permite para que usted, hermano, pueda romper los yugos. Para que usted, hermano, si hay algún yugo que esté oprimiendo en su vida a causa de la unción, porque aquí dice, vayan y busquen a los ancianos de la iglesia. Amén. Entonces tiene que quitarse de su mente que solamente el Espíritu Santo le va a venir a libertar con la unción. Aquí la palabra es clara. Vaya y busquen a los ancianos y ellos ungirán con aceite. ¿Y qué dice? Y el Señor sanará. Y si hubiera pecado, el Señor lo perdonará. Mire qué tremendo, hermano. ¿Por qué no lo hacemos? Por falta de conocimiento. ¿Por qué, hermano, usted es tan reacio, hermano, a que sea ungido con aceite? Porque no conocemos qué es lo que puede romper la unción. Y esta unción de aceite, dada por los ministros, dada por su pastor, no le estoy hablando herejías, ahí dice, ¿no? Busquen a quién, a los ancianos de la iglesia. Esos son los ministros. Mire, esta unción trae perdón de pastor, no sea hereje. Trae perdón de pecados. Vamos a leer nuevamente. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que ellos oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe restaurará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si ha cometido pecado, le será. ¿Le estoy diciendo herejías? Mire, esta unción perdona pecados. No que el pastor le vaya a perdonar los pecados. Ojo, es la acción de ungir con aceite a través de las manos del sacerdote que usted va a ser sanado. Y si hubiera cometido pecado, dice la palabra, le será perdonado por el Señor. Amén. Hermano, ¿y por qué no utilizamos esa herramienta que Dios nos ha dado? ¿Por qué usted, hermano, cuando está con esa angustia, con esa opresión, cuando usted está cargado, viene a este lugar y se va con las mismas cargas a su casa? ¿Por qué no se acerca donde su pastor? Pastor, únjame con aceite. Estoy enfermo, no solamente físicamente, sino en mi alma. Tengo heridas que no he sanado. Cometí este error, pastor. Oremos. Y la unción del Señor, que dice, sanará al enfermo. Y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Gloria al Señor. Así se rompen los yugos de opresión, con la unción del aceite. Entonces lo primero que trae es ¿qué? Perdón de pecados. Sanidad del cuerpo, ya miramos, ¿verdad? Dice que si alguno está enfermo, la unción del Señor con aceite, ¿qué dice? El Señor lo sanará. Amén. Cuando tenemos alguna dolencia física, vayamos, busquemos, hermano. Yo siempre les digo, ahí está, a ver, la oficina está de puertas abiertas. Aquí usted no tiene que pedir cita, hermano. Ahí está la oficina abierta. Pastor, mire, tengo esta enfermedad, me duelen mis huesos, me duelen. Hermanos, yo ahora ya estoy mirando que he entrado a la edad la edad crocante, le digo yo. Me cruje todo, hermano. Hermano, tenemos que utilizar las herramientas que el Señor nos ha dado para romper los yugos. Amén. Entonces mire, sanidad, restauración en el alma trae la unción con el aceite. Amén. Los problemas que tenemos son somatizados por enfermedades de nuestro interior. Y a veces solo le prestamos atención a las enfermedades físicas. Ahora usted se ha preguntado por qué se produjo esa enfermedad. Porque en su alma, en su interior, hay cosas que no ha sanado. ¿Y dónde se tienen que reflejar? En el cuerpo. Si no,
Amén. Entonces mire que, hermano, utilicemos la unción del Señor para poder romper todos esos yugos. Amén. Dice que esa unción trae renovación en su espíritu, rompe los yugos de enfermedad, de ofensas y de amargura, hermano. Yo le creo al Señor, hermano, y he mirado, hermano, cuando la gente, hermano, es obediente, cuando la gente busca, hermano, yo he mirado cómo restaura la vida el Señor. Desde su interior va restaurando todo su ser. Y usted mira personas diferentes a las personas que llegaron en una condición, hermano, con su espíritu quebrantado, con su alma destruida, enfermos aún físicamente, pero cuando hacen, hermano, uso de la unción con aceite, el Señor los levanta y los restaura. Amén. Aún la amargura de nuestro corazón puede ser restaurada con la unción del aceite. Pero ¿qué se necesita para eso? Creer. Amén. Tener fe a la palabra del Señor, y así obrará el Señor en mi vida. Amén. ¿Cuánto lo creemos? Mire, hay otra unción en la palabra, que es la unción con sangre. Levítico 8:23. Y Moisés lo degolló y tomó de la sangre y lo puso en el lóbulo de la oreja derecha de Aarón, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Hizo también que se acercaran los hijos de Aarón, y Moisés puso sangre en el lóbulo de la oreja derecha de ellos, en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su pie derecho. Entonces Moisés roció el resto de la sangre sobre el altar para todos los lados. Lo más hermoso de esta unción es que usted no va a ir donde el pastor y el pastor va a tener baldes de sangre y no. Sabe que el Señor Jesucristo ya nos ungió con su sangre en la cruz del Calvario, y ahora nosotros podemos tener los beneficios para lo que Moisés hizo en ese tiempo, que se sacrificaban carneros, ovejas, palomas, y con la sangre de esos animales se hacía esto en el tabernáculo. El Señor dice que ya vino una sola vez por nuestros pecados, presentó el sacrificio. Denle un aplauso al Señor. Y ahora nosotros, hermano, hemos sido ungidos con su sangre. Pero ¿qué produce esa unción de la sangre del Cordero de Dios en nuestra vida, dada por Jesucristo? Mire, nos ayuda a escuchar, porque dice que Moisés, ¿qué hacía? Tomaba la sangre y la colocaba en el lóbulo ¿de quién? De los sacerdotes. ¿Sabe que la sangre del Cordero de Dios que ha sido derramada, esa unción de sangre que Jesús ya dio a nuestra vida, nos permite abrir los oídos espirituales para escuchar y creer? Porque la palabra dice que la fe viene por el oír, y el oír la palabra del Señor. ¿Cuántos necesitamos fe? Entonces dígale al Señor que lo unja con la sangre y que le unja los lóbulos de sus orejas, para que por ahí entre la fe, hermano, para que la incredulidad se vaya en el nombre de Jesús, para que nosotros podamos creer las cosas sobrenaturales que vienen a nuestra vida, hermano, y podamos mantenernos en la promesa, y podamos, aunque nuestros ojos naturales estén viendo, hermano, lo contrario, nosotros permanezcamos en la fe y le creamos al Señor, y le podamos decir: yo creo en tu palabra, yo creo que tú harás en mi vida, yo creo en tu promesa. Pero tenemos que ungir nuestras orejas, que la unción de la sangre del Cordero venga a nuestros oídos, que se destapen, hermanos, los oídos espirituales. Porque ese es el problema del creyente, que se sienta en las sillas de la iglesia, pero sus oídos no están abiertos a la palabra de Dios. Y por eso hay tanta incredulidad en la iglesia, y por eso hay tanta falta de fe, y por eso aún los mismos creyentes recurren a métodos naturales para solucionar los inconvenientes que tienen en su vida. Cuando nosotros somos ungidos en nuestras orejas por la sangre preciosa del Cordero de Dios, la fe viene y lo sobrenatural viene a tu vida. Créele que el Señor hará todo lo que tú le estabas pidiendo. En el nombre de Jesús va a aumentar tu fe, y se hará en el nombre de Jesús. Amén. También dice que Moisés tomaba la sangre y los colocaba en el pulgar de su mano derecha y en el pulgar de su
mano izquierda. Eso nos habla de qué? Nos habla de unción para servirle al Señor con las obras de nuestras manos. Hermano, ¿usted para qué cree que el Señor lo ha rescatado? ¿Solamente para darle salvación y vida eterna? El Señor ha ungido nuestra vida, nuestras manos, hermano, con la sangre del Cordero, para que nosotros con la obra de nuestras manos podamos contribuir a la obra del Señor. Amén. Si usted, hermano, ya lleva tiempo en la iglesia y quiere, hermano, pertenecer a un servicio, no lo dude, hermano. Eso va a traer bendición a su vida, hermano. Usted dígale: mira, tú has ungido mis manos. Tú ya derramaste la sangre del Cordero, has ungido mis manos con tu sangre, pero es para que yo te sirva con toda mi vida y con todas mis fuerzas, hermano. Amén. Les invito, ahí están los grupos, hermanos, de servicio. Hermano, lo que necesitamos son obreros para la mies del Señor. Amén. Pero tenemos que tener en cuenta por qué lo hacemos. Porque Jesús ha derramado su sangre. Amén. Y también dice que Moisés tomaba la sangre y los ungía en su pie derecho y en su pie izquierdo. Esto nos habla de caminar con el Señor. Primera de Juan 1:7: mas si andamos en la luz, como Él está en la luz, tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decidimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos, y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestro pecado, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Entonces, ¿qué significa la unción, la sangre que Moisés les colocaba en los pies, que nos va a ayudar a caminar? ¿Que andemos en qué? ¿Caminar en qué? En la luz del Señor. Y si andamos en luz, dice que tenemos comunión los unos con los otros, y la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado. ¿Qué quiere el Señor? Que caminemos en luz, que caminemos con Él. ¿Para qué? Para dejar el pecado, para que nosotros caminemos en la verdad, para que la verdad nos dé esa libertad que Él quiere, y sean rotos todos los yugos de opresión en nuestra vida. ¿Cuántos decimos amén? Denle un aplauso al Señor. Levítico 8:6, hay otra unción. Ya miramos entonces la unción con aceite, la unción con la sangre que ya nos la ha dado Jesús en la cruz, y la unción con agua. Levítico 8:6 dice: entonces Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran y los lavó con agua, y puso sobre él la túnica, lo ciñó en un cinturón, lo vistió con el manto y le puso el efod, y lo ciñó con el cinto tejido del efod, con el cual se lo ató. Después le puso el pectoral, y dentro del pectoral puso el urín y el tumín. Mire, aquí es la unción con agua. Dice que Moisés hizo que Aarón y sus hijos se acercaran, y ¿qué dice? Y los lavó con agua. Amén. Mire, eso es representación de que cuando nosotros nos acercamos al Señor, nos hemos bautizado, no solamente en el Espíritu Santo, sino también en agua. Es un paso de obediencia. Amén. Para que simbólicamente, hermano, nosotros le digamos al Señor: yo quiero una novedad de vida. Cuando usted hace ese acto, hermano, de sumergirse en la piscina, en el río, hermano, usted deja toda la naturaleza pecaminosa y es levantado a novedad de vida. ¿Para qué, hermanos? Dice que Aarón los ungió, los lavó con agua. Y mire lo que hizo. Mire, dice que le puso el cinturón, le puso el efod. ¿Qué hizo? Esa limpieza que hicieron Aarón y sus hijos, que se ungieran como sacerdotes. Y la palabra dice que nosotros somos sacerdotes del Dios Altísimo. Por eso es tan importante que nosotros cada día nos acerquemos y le digamos al Señor que nos limpie con el agua del Espíritu Santo. Amén. Que nos lave con el agua de la palabra, para poder ejercer, hermano, ese ministerio sacerdotal que el Señor nos ha dado. Dice que somos reyes y sacerdotes, somos levantados para presentar sacrificios, amén, al Dios vivo. Entonces mire que la unción con agua nos capacita
para poder ejercer el sacerdocio. Nos limpia para poder, hermano, vestirnos con ropas santas, para vestirnos como sus sacerdotes, para poder ejercer, para poder entrar al lugar santísimo y, hermano, ofrecer sacrificios al Señor. Ahora los sacrificios son, ¿qué dice? Nuestro cuerpo. Presentad vuestros cuerpos como sacrificio vivo, santo, agradable al Señor. El libro de Romanos lo declara. Y ese es el sacrificio que tenemos que presentar ahora. Pero usted, para poder presentar sacrificios, no puede venir como cualquier persona. Usted tiene que venir ungido como sacerdote delante del Señor. Y el libro de Pedro dice que nos ha escogido como reyes y sacerdotes. Antes ni pueblo éramos, pero ahora somos real sacerdocio, pueblo escogido, nación santa delante del Señor. Pero por eso tenemos que mantenernos todos los días en esa pureza y en esa santidad del Señor. Entonces, esas son las unciones que el Señor nos da a través de su palabra y que rompen esos yugos de orgullo, los yugos de opresión, los yugos de maldad, todos los yugos que miramos al principio. Si algo viene a nuestra vida, si el enemigo quiere, hermano, colocar esos yugos, ahora usted ya tiene las unciones que dice la palabra que nosotros vamos a poderlas romper, hermano, para que nosotros tengamos libertad en el Señor. Amén. Por último, la unción del Espíritu Santo. Segunda de Corintios 1:21. Ahora bien, el que nos confirma con vosotros en Cristo y el que nos ungió es Dios, quien también nos selló y nos dio el Espíritu en nuestro corazón como garantía. ¿Qué dice que nos ha sellado con qué? Con la unción de su Espíritu Santo. ¿Y para qué es esta unción? Dice la palabra que la unción del Espíritu trae consolación. ¿Cuántos necesitamos ser consolados? Porque nuestra alma se abate, porque nuestra alma la necesita. Y el único que nos va a poder consolar se llama Espíritu Santo. Amén. Tenemos que tener esa unción del Espíritu para romper todo yugo de depresión, todo yugo de tristeza, todo yugo de melancolía, todo eso que quiere colocar el Señor, lo vamos a romper a través de la unción del Espíritu. También dice que el Espíritu Santo con su unción trae confirmación. ¿Confirmación a qué? Al llamado que el Señor le ha dado. Si usted estaba en duda, hermano, dígale al Señor: úngeme con tu Espíritu y confirma mi llamado. Porque si usted está aquí, déjeme decirle que usted tiene un llamado delante del Señor. Amén. Usted tiene un propósito delante del Señor. Y ahora usted tiene que pedirle cuál es ese propósito. Amén. Y nos da un sello, dice. ¿Qué es el sello? ¿Qué es un sello? Es algo que usted dice: esta es propiedad mía. Amén. Dice que hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Ahora, si el enemigo quiere venirse en contra de nosotros, va a encontrar el sello del Espíritu Santo. Y así como viene por un camino, por 7 tiene que huir, porque nosotros le pertenecemos al Señor. Pero tiene que haber esa unción del Espíritu en nuestra vida. Y dice que el Espíritu, la unción del Espíritu, es una garantía. ¿Garantía para qué? Para el escogimiento de la salvación eterna. Ahora el Señor nos ha dado esa unción del Espíritu. Y ahora nosotros, hermanos, ya somos predestinados para alcanzar la salvación y la vida eterna en Cristo Jesús. El sello del Espíritu Santo sobre su vida es la garantía que usted no se va a perder hasta que Cristo venga. Usted sea arrebatado, llevado a las nubes y usted pueda disfrutar con el Señor en las bodas del Cordero. Denle un aplauso al Señor. Vamos a colocarnos sobre nuestros pies. Amén. Vamos a decirle al Señor que en esta noche sea derramando esa unción preciosa, la unción que rompe todo yugo de opresión, de maldad, toda carga que el enemigo haya querido colocar, todo yugo de avaricia. Ahora, en el nombre de Jesús, a causa de la unción preciosa, del aceite, del Espíritu Santo, la sangre del Cordero de Dios, el agua de la palabra, Señor, ahora en el nombre de Jesús se rompe todo yugo de avaricia en tu pueblo, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús, Señor. Ahora, Señor, creemos que hay libertad, Señor, que ese desorden, que ese deseo de poseer bienes, riquezas, Señor, en acumular, Señor, bendito Dios,
bendito Padre, sin un propósito, se rompe ahora a causa de la unción de tu Espíritu, Señor, a causa de la unción de la palabra que es el agua, a causa de la unción de la sangre del Cordero, a causa de la unción de tu aceite, Padre, se rompe ahora en el nombre de Jesús. Hay libertad, Señor. Hay libertad sobre tu pueblo, Padre. Hay libertad, Señor. Hay libertad, Señor, bendito Dios. Ahora, Señor, que ellos puedan reconocer, Dios, que todo lo que tenemos, Señor, viene de tus manos, Dios, y tú nos los has dado, Señor, en el nombre de Jesús. Y si tú nos has bendecido, Señor, es para que nosotros podamos bendecir, Señor, a otros, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora, Señor, Padre, te pedimos, Señor, que rompas todo yugo de desenfreno, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, todo apetito incontrolable de los placeres de la carne, Señor, que se manifiesta en el individuo, Señor, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, que se rompa ahora todo yugo, Señor, todo yugo, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Rompe, Señor, rompe cadenas, coyundas, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Ahora que nos des dominio propio, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, para poder controlar los deseos, las pasiones, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Danos fuerza, Señor, danos dominio propio, Señor. Hoy en el nombre de Jesús sujetamos, Señor, los deseos de la carne, Señor, al Espíritu Santo, al Espíritu que tú nos has dado, Dios, en el nombre de Jesús. Se rompe el yugo de orgullo, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. Oh, Señor, bendito Dios, toda estima exagerada, Señor, todo exceso de autoestima, toda arrogancia, soberbia, Señor. Oh, Señor, en el nombre de Jesús, se rompe ahora, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, Señor, hoy hay libertad, Padre. En el nombre de Jesús, coloca mansedumbre, Señor, en el nombre de Jesús, coloca mansedumbre, humildad en tu pueblo, Dios, para que tu palabra, Señor, corra, sea glorificada. Haga la obra, Señor, en cada corazón, Señor. Todo yugo de iniquidad, de maldad, se rompe a causa de la unción, Señor, a causa del aceite, a causa de la unción de la sangre del Cordero, a causa de la unción del agua, que es tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Dios, en el nombre de Jesús, se rompe, Señor, toda coyunda. Hay libertad, Señor, hay libertad en tu pueblo, Señor, hay libertad, Señor, ahora en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, consuela, Señor. Espíritu Santo, sella, confirma, ratifica, Señor, a cada uno de tus hijos en el llamado, Señor, en la fe, Dios, en el nombre de Jesús, Señor, en el nombre de Jesús, Señor. Abre los oídos, Señor, abre los oídos, circuncida los oídos con tu sangre preciosa, la unción de la sangre del Cordero. Abre los oídos, Señor, abre los oídos. Aumenta la fe, Dios, aumenta la fe de cada uno de tus hijos, en el nombre de Jesús, Señor. Prepara sus manos, Señor, para servirte. Prepara sus pies, Señor, para andar en tus caminos, para andar en luz, Dios. Ahora, en el nombre de Jesús. Ahora, Señor, ahora hay libertad. Hay libertad. En el nombre de Jesús hay libertad, Padre. En el nombre de Jesús se rompe toda coyunda, se rompe todo yugo, toda cadena de opresión a causa de la unción de tu Espíritu Santo, Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Que viertas aceite sobre la iglesia, que viertas agua, que viertas palabras, Señor, aceite fresco, ahora, Señor, que la sangre del Cordero de Dios sea limpiando, Señor, en el nombre de Jesús, Padre. Que tu Espíritu Santo, Señor, sea tomando los corazones, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Hoy creemos que hay libertad, Señor, hay libertad, hay, Señor, en los corazones un arrepentimiento genuino, Padre, en el nombre de Jesús, Señor. La iniquidad se va, Señor. El pecar, Señor, con conciencia queda cortado, Señor, queda roto, Señor. Toda iniquidad, todo yugo de iniquidad, de maldad en el corazón nuestro queda cortado a causa de la unción
unción. Queda roto, Señor, sin poder, Señor. Ahora declaro libertad en el pueblo, Señor, y que declaramos que tú estás colocando el yugo tuyo, Jesús, el yugo que es liviano, ligero, Señor, para servirte, para seguirte, para aprender, Señor. Cuando en tu palabra tú hablas del yugo, Señor, hablas del discipulado, de la enseñanza que debemos tomar, Señor, de tus palabras, Jesús. Hoy dejamos todo yugo del enemigo, todo yugo de opresión, y tomamos el yugo del Señor Jesús, Señor, que nos hace libertarnos, Señor. Libertad trae a nuestras vidas, Señor. Trae, Señor, descanso, Dios, en el nombre de Jesús. La enseñanza, Señor, el discipulado, Dios, es el que nos va a permanecer, Señor, estar junto a ti, Señor, caminar contigo de tu mano, Señor. Oh, Señor, ese yugo viene sobre la iglesia ahora, Señor, sobre tus hijos, sobre tus hijas, Dios, en el nombre de Jesús, Señor. Te damos gracias. Y hoy levante sus manos al Señor, porque una unción fresca está cayendo en este lugar. Una unción nueva está cayendo. Llénese de esa unción, créale al Señor, levante sus manos. Si usted no tiene fuerzas, haga ese esfuerzo, levante sus manos. Cuando usted levanta las manos al Señor, usted le está diciendo: yo me rindo en mis fuerzas, me rindo en mi voluntad, Señor, y haz conmigo lo que tú quieras. Dígale: lléname de tu aceite, lléname de tu unción, lléname del aceite, de la sangre del Cordero, del agua de la palabra, Señor, de la unción del Espíritu. Ahora cae sobre las vasijas, cae sobre las lámparas, cae sobre las lámparas la unción, Señor. Que no escasee, que nunca falte, Padre, en el nombre de Jesús. Oh, Señor, ahora lo declaramos, Señor, lo creemos, Señor. Y hoy la iglesia está ungida con un aceite nuevo, fresco, regio, que viene de tus manos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un fuerte